Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo calcular el área y el volumen de un tronco de cono. El problema dice así: hay el área y el volumen de un tronco de cono si se conocen los siguientes datos. Los datos son el radio de la base mayor, que lo he llamado R mayúscula y son 7 centímetros. El radio de la base menor, que lo he llamado R minúscula y son 4 centímetros. Y la generatriz del tronco, G, igual a 10 centímetros. Un tronco de cono lo he dibujado aquí en color violeta. Se obtiene a partir de un cono que ha sido cortado por un plano que sea paralelo a la base. Bueno, ¿y qué partes tienen? Pues como hemos dicho, tenemos la base mayor de radio, en este caso R mayúscula, como dice aquí. Luego tenemos la base menor, que es otro círculo, aquí está en perspectiva, ¿vale? Y sería, lo voy a ampliar, de radio R minúscula. Y luego tenemos la cara envolvente, ¿vale? Que se obtiene al hacer girar la generatriz alrededor de este eje central, ¿vale? Y pues eso, esta cara lateral sería el tercer elemento del cono. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo vamos a calcular este área y este volumen. Aquí he puesto otra figura que luego volveremos sobre ella y la explicaremos. Primero, para hacer el área del tronco, tenemos que hallar el área de la base grande, lo he llamado con la B mayúscula. El área de la base pequeña la he marcado con la B minúscula. Y el área lateral. Tenemos que hallar estas tres áreas. Y la suma será el área total del tronco. El área de la base grande, pues su fórmula, pi r al cuadrado. El área de un círculo y con el radio grande. El área de la base pequeña también es otro círculo más pequeño, pues pi r cuadrado, pero con la r pequeña. Y el área lateral, la fórmula va a ser pi por la suma de los radios y por la generatriz. Bueno, pues vamos a ir sustituyendo y vamos a ir haciendo los cálculos. En la primera, el área de la base mayor era pi, 3, 14, 16 aproximadamente, pi por, hemos dicho aquí que el radio eran 7 centímetros. Bueno, pues vamos a sustituir pi por 7 al cuadrado. Estos son 49 veces pi. Y esto en centímetros cuadrados. Luego lo podemos calcular, pero ahora se podría dejar ya así. La base menor. Hemos dicho que la base menor era de 4 centímetros el radio. Bueno, pues entonces pi por 4 al cuadrado, que son 4 al cuadrado, 16, 16 por pi, y esto centímetros cuadrados. Y ahora vamos a por el área lateral, que es pi por la suma de los radios. El radio grande hemos dicho que era 7, el radio pequeño hemos dicho que era 4, y luego por la generatriz que hemos dicho que era 10. Así que pi por 11 y por 10. Esto nos deja 11 por 10, 110, 110 por pi centímetros cuadrados. Esta es la medida del área lateral. Vale, pues ahora yo quiero sumarlas todas. Así que vamos a poner aquí nuestro asterisco para continuar. Desde aquí vamos a continuar ahora y vamos a sustituir cada uno de estos datos con lo que hemos hallado. Entonces, el área de la base grande son 49 pi. Pues ponemos 49 pi. El área de la base pequeña son 16 pi. Pues ahora 16 pi. Y el área lateral son 110 pi. Pues lo ponemos más 110 pi. Y esto nos quedan 49 y 16 son 50, 65, 65 y 110, 175 pi. Y fijaos que así ya tengo calculado el área y ni siquiera he necesitado calculadora.
¿vale? Pero aún así lo vamos a hacer ahora, vamos a sustituirlo, el valor de pi, y decimos cuánto sale. Bueno, pues esto sería, hemos dicho 175 por pi, pues aproximadamente, esto ya es una aproximación, 549,78 centímetros cuadrados. Pensad una cosa, si vamos haciendo aproximaciones en cada paso, sustituyendo pi por 314 o por lo que sea, al final este resultado va a ser bastante inexacto. Entonces lo mejor es que siempre que se pueda trabajemos con pi y luego al final lo sustituimos y lo calculamos. Bueno, pues ya tenemos el área del tronco. Vamos ahora a calcular el volumen. El volumen del tronco va a ser el volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño. Vamos a fijarnos en la figura. Es como si dijéramos, vamos a hallar primero el volumen de todo este cono grande y luego le voy a quitar el volumen del cono pequeño. Y entonces así tendré el volumen del tronco. Bueno, vamos a ver las fórmulas que se necesitan. Para el volumen del cono grande sería el área de la base por la altura del cono grande partido entre 3. Y para el volumen del cono pequeño sería el área de la base pequeña por la altura del cono pequeño y dividido entre 3. Vamos a revisarlo otra vez. El cono grande es este, ¿vale? Entonces, su volumen sería el área de la base por la altura, que es todo esto, y dividido entre 3. A esta altura, desde aquí hasta aquí, es a lo que he llamado H1. A la altura del tronco la voy a llamar H. Y a la altura del cono pequeño la he llamado H2. Entonces el volumen del cono pequeño sería el área de la base pequeña por la altura del cono pequeño, que es la H2. Bueno, fijaos, ahora ya sí que voy a usar este dibujo y lo vuelvo a explicar. Hemos dicho, a ver, voy a bajar esto aquí un momentito. Vamos a bajarlo aquí. A ver que me quede a la misma altura más o menos. Bueno, aproximadamente así. Vamos a fijarnos. Toda la altura sería H1. La altura del cono pequeño es H2. ¿Qué es esto? La altura del tronco es H. Y fijaos, la generatriz que está aquí en inclinado es esto, desde aquí hasta aquí, la generatriz. Luego el radio es el radio de 4, o si queréis podéis pensar que es esta zona de aquí en rojo, igual daría, y entonces este sería el radio pequeño y este el radio grande. Podéis pensar que esto es el corte que está en rojo, pero si preferís verlo de esta otra forma, pues también nos sirve, ¿vale? Entonces, el radio pequeño 4 centímetros, el radio grande 7 centímetros, la generatriz desde aquí hasta aquí 10. Bueno, pues, ¿qué es lo que necesito? Hemos dicho que necesitábamos la altura del cono grande y la altura del cono pequeño. Vamos a ello. Fijaros, el área de la base ya la tenemos calculada, el área de la base pequeña también. Necesitamos este H1 y este H2. Y además sabemos que H1 es H más H2, donde la H es la altura del tronco. Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar va a ser calcular cuánto vale H. Eso lo vamos a sacar de esta figura, que es la misma de antes, pero le he añadido aquí. Si esto es H, la he puesto aquí también. Esto también es H. Y aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a calcular esto. Vamos a aplicar aquí el teorema de Pitágoras y vamos a decir que la altura al cuadrado es igual, o sea, la altura
del tronco al cuadrado más esta distancia de aquí al cuadrado. Bueno, fijaos que si esto es 4 y esto es 7, vamos a escribirlo. Esto de aquí es 4, entonces 7 menos 4 serán 3. No está hecho a escala, ¿vale? Entonces esto es 4 y esto es 3. Y esta es la h que queremos calcular. Así que h al cuadrado, la voy a poner aquí, más 3 al cuadrado es igual a la generatriz 10 al cuadrado. Por lo tanto, h al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, que son 100, menos 3 al cuadrado, que son 9. H al cuadrado es igual a 91. Y la h es la raíz de 91. No puedo arreglar mucho más la h, así que la voy a dejar de momento así. Y voy a ir trabajando con ese valor, lo iré poniendo y ya está. Luego al final lo operaré. Bueno, pues sabemos cuánto es h. Ahora nosotros necesitamos averiguar cuánto vale h2. Para eso lo que voy a hacer va a ser aplicar semejanza de triángulos. Me voy a quedar con este triángulo pequeño y este otro triángulo pequeño de aquí. Y vamos a decir h2 partido de h va a ser igual a 4 partido de 3. A ver, h2 partido de h va a ser igual a 4 partido de 3, por semejanza de triángulos. Este triángulo es semejante a este otro triángulo. Bueno, y entonces de esta fórmula despejamos y tenemos que h2 es 4 por h entre 3. Y h hemos dicho que era raíz de 91. Así que tenemos que h2 es 4 por raíz de 91 entre 3 centímetros. Bueno, pues ya tenemos cuánto vale h2 y cuánto vale h. Así que de juntar estos dos resultados tendremos cuánto vale h1. Lo vamos a poner aquí. h1 es h, que es raíz de 91, más 4 tercios raíz de 91. Bueno, pues si le pongo aquí un 3 aquí, 3 tercios, tengo que 3 tercios más 4 tercios son 7 tercios. 7 tercios raíz de 91. 7 tercios raíz de 91. Y esto en centímetros. Vale, pues ahora que ya está hecho, cuánto vale h1 y cuánto vale h2, tengo las dos alturas, las voy a llevar a su fórmula. Entonces, vengo a la primera. El área de la base la habíamos calculado. El área de la base la habíamos calculado aquí. Y lo vamos a poner 49 pi. Y esto dividido entre 3. Y el h1 hemos dicho que era 7 tercios por raíz de 91. 7 tercios raíz de 91. Bueno, pues esto sería lo mismo que 49, 7 al cuadrado. Y ahora por 7 se convierte en un 7 al cubo. Y 7 al cubo son 343. Así que esto queda 343 pi raíz de 91 entre 3. No se puede simplificar. Centímetros cuadrados. Perdón, cúbicos. Centímetros cúbicos, porque estamos con el volumen. Esto sería usando el número pi y usando raíces. Luego ya se le aplica la calculadora y lo tenemos. Vale, y ahora el volumen del cono pequeño. El área de la base pequeña es 16 pi. Bueno, pues 16 pi por h2. h2 la tenemos aquí. Entonces 4 tercios raíz de 91.
Así que ponemos por 4 tercios raíz de 91 y ahora esto dividido entre 3. Bueno, pues tenemos 16 por 4. Aquí este 16 por este 4 nos queda 64, también 4 al cubo. 64, así que 64 por pi por raíz de 91 y dividido entre 9. A ver, que aquí he puesto yo, en este paso anterior he puesto aquí un 3 y eso es un 9. Porque fijaos que tenemos este 3 que baja, 3 y el 3 es un 9, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí pues lo mismo. Entonces, y esto en centímetros cúbicos. Vale, pues una vez que lo tengo, ahora ya puedo hacer esta resta. Vamos a ello. Hemos terminado. Voy a poner aquí la resta. Entonces, el volumen del cono grande son 343 pi raíz de 91 novenos menos 64 pi raíz de 91 novenos. Fijaos que el pi raíz de 91 y novenos está en los dos sitios, así que solamente tengo que hacer la resta 343 menos 64. 343 menos 64 son 279. Así que me queda 279 por pi por raíz de 91. Y ahora esto sí que se puede dividir entre 9. El 279, fijaos que 2 y 7 y 9 suman 18, múltiplo de 9, así que el 279 se puede dividir entre 9 y sale 31. Así que esto me ha quedado 31 pi raíz de 91 centímetros cúbicos. Este sería el resultado de forma exacta. Bueno, ahora vamos a ver cuánto es esto aproximadamente. Y lo hacemos ya con la calculadora y tenemos que 31 por pi y por la raíz de 91, pues esto sale aproximadamente 929,04 centímetros cúbicos. Y con esto tendríamos nuestro problema terminado. ¿De acuerdo? Entonces, repasamos un poquito. Tener en cuenta que para las áreas es muy fácil, área de un círculo, área del otro círculo más pequeño y luego el área lateral con esta fórmula. ¿Vale? Pi por la suma de los radios y por la generatriz. Bueno, pues una vez que lo tenemos todo, se suman y tendremos el área del tronco de cono. Para el volumen, vamos a hacer el volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño. Fijaos que aquí en este ejercicio, como nos han dado la generatriz, pues al darnos la generatriz, el área es muy fácil. Si nos hubieran dado la altura como dato, pues tendríamos que haber averiguado primero la generatriz. Si sale fácil el área, sale más complicado el volumen. Si sale más complicado el área, pues entonces es el volumen el que sale un poquito más fácil. Bueno, pues aquí el área nos ha salido inmediata, así que la que sale un poquito más complicada es el volumen. El volumen siempre, volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño. Así que aquí tenemos que averiguar cuánto vale H1 y H2. Pero en este problema, además, teníamos que averiguar quién era la H. Así que primero hemos averiguado quién era H usando Pitágoras en esta parte. Hemos pasado H aquí. Si el radio eran 7 y este radio pequeño eran 4, entonces quiere decir que esto era 4 y esto era 3. Así que hemos hecho Pitágoras en esta parte y hemos averiguado que la altura del tronco era raíz de 91 centímetros. Una vez que ya lo teníamos, hemos hecho semejanza de triángulos entre este triángulo y este. Y luego ya
cuando sacamos quién es H2, sumándolo con H, los dos, obtenemos quién es H1. Una vez que tenemos H1 y H2, pues ya podemos coger y sustituir esos valores aquí y aquí. Aquí tenemos el H1, aquí el H2. Lo hemos operado y una vez que los tenemos, el volumen del cono grande y el volumen del cono pequeño los hemos restado. Y así obtenemos el volumen del cono. Aquí trabajando solamente con pi y con radicales y aquí ya con números decimales. Bueno, pues espero que lo hayáis entendido. Un saludo.